Hace tiempo, antes de que el imperio llegara a los bosques y fiordos de Angestland, esta ya era una tierra fría y pálida, de criptas construidas sobre cementerios, sobre túmulos, sobre antiguos campos de batalla. Los Taolin, que para aquel entonces habían adoptado estandartes de amarillo y alazán, atravesaron esta tierra fría con la espada y el fuego, y añadieron cuerpos a los sepulcros de los nativos del norte, los Varlen. Cuando el imperio creó sus primeros asentamientos en el norte, se encontró con un pueblo aguerrido. En cada aldea se alzaban íconos pétreos de ancestros protectores. Cada hogar y salón exponía santuarios con figurillas para recordar a los fundadores de dinastías y a los héroes del pasado. E incluso, estos antepasados se mezclaban con la arquitectura de puentes, arcos y murallas, en frisos y relieves. Los norteños son un pueblo que convive con los muertos. La mayoría de ellos llevan cuerdas atadas al cuerpo adornadas con figurillas de sus ancestros, que pueden representar a miembros importantes de la familia o a antepasados con quienes sienten una familiaridad personal y cuyas grandes obras pugnan por encarnar. O los presentan en adornados santuarios, que nunca faltan en las moradas Varlen. Otrora, estas figuras se fabricaban con los huesos del familiar en cuestión, pero los íconos más modernos se realizan con todo tipo de materiales y con estilos variados, que en todos los casos vienen a simbolizar algún aspecto de la vida o de los grandes actos del individuo al que sus descendientes desean recordar. Así, un ancestro fundador, o a quien se recuerda por un liderazgo glorioso, podría ser representado con una figura bañada en oro, o un poeta podría ser inmortalizado con su instrumento. De todas maneras, muchos Varlen aún toman cabello, dientes o una parte de su familiar y lo colocan en el interior de la figura. Es bien conocido en la tribu que esta práctica de venerar a los ancestros proviene de la adoración de una serie de personajes antiguos, cuyos nombres han vuelto a surgir tras la caída de los Taolin. Estas figuras son actualmente conocidas como los precursores, y los babelinos, a quienes los Varlen tienen en gran estima, han recuperado alrededor de una veintena. Entre estos aparecen figuras fabulosas como Artnin, del Lago de Plata, y Makar, de los Ojos de Estrellas. Antes de la llegada del Imperio, muchos eran venerados como dioses, y aparecían en mitos, crónicas y leyendas, codo a codo con figuras imaginarias o históricas. Pero la tribu de Blanco no admitía que se rindiera culto por mucho tiempo a nadie que no fueran ellos mismos. Así, aunque los precursores no fueran dioses, se convirtieron en caballeros, brujas, héroes y figuras portadoras de otro tipo de poder. Un poder, si no divino, entonces quizás alcanzable. Este sentimiento se encontró con el afán de superación individualista de los Taolin y, por supuesto, con la opresión que estos mismos infligían a los seres humanos, creando el caldo de cultivo que dio a luz a La Fuerza y la Nación, un manifiesto redactado por el poeta babelino Snorri van Stur. El libro es una reflexión sobre la sumisión y la autonomía de las tribus, y cómo éstas crearon el autoconvencimiento de su inferioridad, más peligroso, dice el autor, que la misma opresión del tirano. Snorri utiliza los relatos de los precursores y otros mitos que él mismo compilara en una de sus anteriores obras, como metáforas de la libertad y la autodeterminación. Los Varlen concluyeron, como tribu, que las naciones deben ser fuertes, renovar su identidad en esa fuerza y construir un legado propio en vez del de otros. El texto se popularizó incluso en las tribus vecinas,
y no puede subestimarse su influencia en la rebelión de los norteños, un pueblo ya familiarizado con la guerra y que vio en esta la expresión de la fuerza de un pueblo dormido. En cuanto a Snorri, desapareció antes de poder ver la caída del imperio y el impacto de su obra. Su mensaje pertenece al pueblo, para que construya nuevos significados con sus ideas. Los Varlen son blancos de tez, y sus cabellos son rubios o castaños, con presencia de pelirrojos y pecas. Todos desarrollan mechones blancos que les dan un aire distintivo y los llevan con orgullo. Estos les han valido el apodo de cabellos nevados entre los sureños. Los ojos tienden a ser azules y verdes, con algunos alcanzando cianes profundos o celestes y acero. Sus rostros son esculpidos, con pómulos poderosos y mandíbulas cuadradas. Son altos y fuertes, en su mayoría con una disposición triangular, con hombros de nadadores, gracias, en parte, a que su sociedad tiene en altísima estima el atletismo y un estándar de limpieza personal saludable. Con estas prácticas, los Varlen creen que se acercan más a las figuras de sus precursores. Hoy, la tribu se encuentra dividida en dos familias ideológicamente diferentes. La primera, y mayoritaria, son los Varlen Jermi, que cumplen los criterios que ya hemos explorado, como el culto a los ancestros y precursores. La otra son los Varlen Keltar, que adscriben al Usul Artinista, una variante de la fe de los Masad, que reconoce la existencia y autoridad de Dios, pero contempla a algunos precursores como figuras santas, y que ha alcanzado el norte por la influencia de otra tribu cercana de la que ya hablaremos. Mi inspiración inicial para los Varlen fueron diferentes pueblos nórdicos y germánicos, pero intenté alejarme del estereotipo del vikingo bruto, dándole a su ímpetu beligerante una fundamentación filosófica y cultural. Tienen un pasado rico en historias de héroes al estilo de los mitos griegos o de los propios dioses del panteón nórdico, y, como los pueblos helénicos de nuestro planeta, idealizan a estas figuras poderosas. Al mismo tiempo, durante generaciones fueron artificialmente alejados de esta tradición por los Taolin e introducidos en un torrente de nuevas ideas que generó en ellos una reacción. La figura de Snorri van Sturn está inspirada en el poeta Snorri Sturluson y el manifiesto ficticio de La Fuerza y la Nación, en el impacto generado por textos de alto significado social del siglo XIX. Por otro lado, su estética tiene toques del Art Deco del Imperio, con una exaltación de la forma humana, y sus figuras de ancestros están basadas en piezas de Hnefatafl, mientras que la indumentaria de sus soldados está inspirada en uniformes de bomberos y astronautas, así como en yelmos de antifaz y en el Stahlhelm alemán de la Primera Guerra Mundial, con el objetivo de darle al aparato militar Varlen un estilo industrial y de producción en masa. En esta ilustración, Fedra van Scholden lidera la carga de su compañía en el barro bajo un cielo anillado.